Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Nuevamente estoy aquí con ustedes para comentar, para hablar acerca de un tema que comenté la otra vez que tengo interés en desarrollar. Eh, yo soy de Morena, soy Elizabeth Alcalá y me gustaría explicar el día de hoy, desde mi perspectiva, ¿por qué nuevamente ganó Morena? ¿Por qué nuevamente ganó el partido de izquierda en México después de más de 100 años, quizás, en que era impensable que fuéramos a ganar? Pero van 2 veces seguidas que ganamos. Y la primera vez fue con contundencia, pero esta vez con mayor contundencia. Y en la televisión, en los medios, en los análisis, en periodistas, políticos, están intentando encontrar una explicación de por qué en esta ocasión la gente salió en masa a votar con toda la claridad del mundo de que quería o quiere, que queremos, que continúe la cuarta transformación. Pensar que esta decisión nació a partir del 2018 es no conocer la historia de México. Este video se lo dedico no solamente a los mexicanos que como yo votamos por Morena en esta ocasión y en el 2018 y en el 2012 y en el 2006, sino también a los votantes de otros partidos de la oposición, en los cuales hay desde quienes aceptaron que perdieron y guardan silencio o lo que sea, hasta los que vociferan agrediéndonos continuamente, ya sea por la televisión, por la prensa, hasta por la calle, haciéndonos, diciendo que lo que llevó a la población a votar es por los programas sociales que promovió López Obrador. Aquí lo curioso es que López Obrador los promovió, aunque quieran decir lo contrario, pero durante toda la campaña, Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, su mayor grito de guerra era de que ella estaba defendiendo los programas sociales. Resulta que según esto, ese era el grito de guerra y echándole en cara al presidente hasta hoy, acusándolo incluso de traidor a la patria, diciendo que a los votantes se nos provocó el miedo, diciendo que nos iban a quitar los programas sociales. En otras palabras, que fue el hambre lo que nos llevó a votar por la candidata de izquierda, más aparte el Senado y el Congreso en general, la mayoría de las diputaciones, la mayoría de los senadores, la mayoría de los municipios, la mayoría de todo lo que se jugó esta vez. Si esto fuera así, el voto sería básicamente entre aquellos que reciben los programas sociales, es decir, alrededor actualmente, al día de hoy, como 13 millones de adultos mayores y alrededor de unos 7, 8 millones, de estudiantes, ¿sí? O quizás un poco más, ¿no? Pero el presidente habla de un promedio quizás de unos 20 millones, vamos a redondearlo, ¿sí? Más o menos 20 millones de votantes, de beneficiarios que reciben una pensión o una beca, ¿sí? Bueno, para empezar, los niños que reciben la beca, pues no votan, votarán sus papás, posiblemente. Los ancianos o los adultos mayores, entre las cuales me incluyo, pues no necesariamente tenemos necesidad de ese dinero, y luego lo voy a explicar. Pero es un derecho constitucional, es decir, es un derecho universal que todos los que tenemos más de 65 años tenemos derecho a esa pensión. Todos los estudiantes que de nivel media superior y superior de escuelas públicas tienen ese derecho. Todos los niños de zonas rurales, de zonas más apartadas, tienen derecho. Todas las personas de recién nacidos hasta los 29 años
que tengan alguna discapacidad realmente probada, tienen derecho, ¿sí? Entonces, en realidad no se trata, como algunos quisieron decir, de gente que simplemente no trabaja, ¿no? Porque el que no trabaja, pues difícilmente recibe salvo que sea su pensión. Y la pensión no es otra cosa más que lo que en una empresa podría ser el reparto de utilidades. En una empresa, cuando tiene ganancias la empresa, esas ganancias técnicamente se deben de repartir no solamente entre los dueños, sino también entre los trabajadores, porque los trabajadores produjeron esa ganancia. Actualmente, y gracias a López Obrador, se volvió a la costumbre que antes existía, que era hacer el reparto de utilidades entre los trabajadores. Bueno, cuando un país tiene beneficios, pues tiene también el derecho de recibir ese reparto de utilidades. Así lo veo yo. No es una limosna, no es una dádiva, no es una concesión, es simplemente repartir la prosperidad, que es lo que plantea ahora nuestra candidata, o, bueno, ya no candidata, sino presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero todo esto que hemos estado llegando ahora, no solamente lleva a la gente a decir, bueno, por fin llega un presidente que se preocupa por los más necesitados, que se preocupa por mucha gente que aún habiendo trabajado muchos años, su pensión o nunca le llegó o le llegó una miseria. ¿Por qué? Porque Calderón y Zedillo se dieron a la tarea de congelar y castigar las pensiones de tal manera que alguien que se retire, y esto es inaudito en cualquier otro país, alguien que se retire después de sus años laborables, los que marca la ley, se retiren solamente con un 30% de ese salario. Entonces, imagínense cómo pretenden que la gente viva con esa situación. De ahí que viene todo esto del mercado informal, de la gente que hace tranza, que hace trampas, que aunque está jubilado sigue trabajando en 3, 4 lugares, en fin, ¿no? Porque finalmente la gente tiene que seguir alimentándose, tiene que seguir viviendo. Pero en este sexenio se demostró que un gobierno bien manejado, un gobierno con buenos propósitos puede hacer mucho, mucho, porque México tiene mucho dinero. Es sorprendente que mucha gente diga, es que en México abundan las cosas, y es verdad. O sea, ¿cómo es posible que en México haya gente que tenga las riquezas que en muchos países ricos, que se les llaman ricos, puedan tener? Y resulta que aquí en México, quien viene a México encuentra los extremos, la gente tan rica como la gente tan pobre. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, tan simple como que el reparto de la prosperidad no se daba más que en unos cuantos. Y todavía el pensamiento de pensar que solamente los que pagan impuestos, ¿no? Tienen derecho a comer, tienen derecho a la riqueza, pero no se aclaran de quiénes son los que pagan impuestos. Pues todos pagamos impuestos, hasta un recién nacido paga impuestos, porque cuando van a registrarlo al registro civil, pues tiene que pagar una cuota por esa inscripción y eso ya incluye un impuesto. Cuando van a comprarle pañales, pues también le van a pagar, van a cobrar una cantidad de impuesto. Todo, cada vez que compramos algo nos cobran el IVA, por lo tanto, ahí ya hay un impuesto. Entonces, en este sexenio, el presidente no solamente se preocupó por dar las dádivas, sino por reconocer los derechos de los mexicanos, del conjunto de los mexicanos. De decirnos, ¿saben qué, mexicanos? Ustedes tienen derecho, aquí no hay mexicanos de primera y de segunda. Eso incluso lo vimos cuando las vacunas de COVID, en donde en otros sexenios, bueno, jamás hubiéramos visto a un expresidente sentado esperando su turno a que lo vacunaran. Muchos no los vimos, ¿por qué? Porque se fueron a Estados Unidos, porque la mayoría de esos entre comillas, grandes políticos que existían, la mayoría tiene visado para Estados Unidos. Entonces, que no se vacunaron aquí, se fueron a Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí
todo mundo, desde el presidente, Claudia Sheinbaum, todo mundo se tuvo que ir a sentar a la par que todos los demás nos sentamos, esperando un turno. ¿Cuándo íbamos a ver eso? Nunca. Nunca con otro tipo de gobierno. ¿Cuándo íbamos a ver que un presidente se preocupara por informarnos todos los días a través de la televisión? Porque los medios convencionales, Televisa, TV Azteca, Milenio y todos los demás que ustedes quieran y gusten y manden, simplemente deciden que no van a informar. O sea, el presidente se presenta 2 horas en una conferencia de prensa, en donde se supone que la tarea de un reportero de prensa es ir a esa conferencia, escuchar lo que se dijo y luego reportarlo. Qué curioso, toda esa información no se reporta. Se dice otra bola de tonterías, otra bola de estupideces. Por ejemplo, como dejaran en el mundo al extranjero, y este video también lo quiero dedicar a mis amigos, a mis conocidos de fuera de México, y para que se quiten el velo de lo que es México, ¿no? Desgraciadamente voy a hablar hoy de muchos temas. Seguramente este no va a ser el único video, por lo tanto lo voy a llamar como ¿por qué ganamos? ¿Por qué ganamos en Morena? ¿Por qué volvimos a ganar? ¿Cuáles son las causas y desde cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? Ahora que ganó Claudia, veo los videos y leo las noticias y dicen, en un ambiente de alta violencia, México lleva sus elecciones. A pesar de que el presidente se mete, pasa tal cosa, ¿no? A ver, el presidente no se mete. El presidente está haciendo un trabajo que muchos políticos no hacen y que está en la Constitución. Ojo, en la Constitución de México establece el derecho a la información y ningún presidente se daba la tarea de informarnos, sino creaban su propia historia, creaban la historia que les convenía y entonces pues ahí los reporteros decían lo que les decían que tenían que decir. En este caso, el presidente hace una conferencia de prensa y obviamente él se da cuenta de que él puede decir que Televisa, TV Azteca, Milenio, El País, etcétera, van a decir C, D, F, G, pero nunca A. Y si dicen A, es para cambiarla, es menos A, ¿sí? Entonces, siempre van a tergiversar la información intencionalmente para que la gente no se documente, no se entere. Y entonces, claro, la televisión es la mamá, es la primera escuela de mucha gente. Y ahí es donde entramos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que decidimos no seguirle el juego a los medios. Y esto es muy interesante porque es un fenómeno que no ha pasado en ningún otro país más que en México. ¿Cuándo empezó esta historia? Porque en qué momento los mexicanos tomamos, algunos, no todos, ¿sí? Porque muchos venimos de la izquierda desde siempre, pero éramos movimientos en donde no estábamos articulados con un líder que realmente tuviera una conciencia de país. Ni el famoso subcomandante Marcos y el movimiento zapatista lograron hacer entender a la población cuál era su lucha. Y tan es así que se desvanecieron, se convirtieron en una especie de movimiento turístico para europeos, ¿sí? Pero en este caso, Andrés Manuel, que viene de una lucha de hace 40 años y que muy poca gente lo conocía, y se fue metiendo, ahora sí como el musguito, como dice Violeta Parra, se fue formando como un musguito, se fue llenando las paredes. ¿De qué? Se fue llenando las paredes de obradorismo. Es decir, empezamos a darnos cuenta que había un líder
capaz de hacer lo que decía. Y además de luchar también, como dice Benedetti, codo a codo con nosotros. No un líder que estaba en su castillo de la pureza y que desde allí, como sindicalista, como presidente de no sé qué, como rey no sé cuál, nos estuviera dando instrucciones. No, 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 no. Es una persona y están los documentos y los videos en donde nosotros estábamos viendo que sus palabras tenían que ver con sus acciones. Eso no es común en la política, en el mundo. Que sus frases no eran huecas, aunque fueran sencillas. Porque el lenguaje debe ser sencillo, no rebuscado, para llegarle a la población. Porque Andrés Manuel entendió que había que educar a la par a la población. Y eso se llamó revolución de las conciencias. Entonces, desde de ahí por los años 80, finales 90, ¿sí? Empezamos a escuchar algunos, sobre todo los que venimos de los movimientos de izquierda. Yo nunca había participado en ningún partido, en ninguno, ni en el Partido Comunista, ni en ninguno, ¿sí? Y empezamos a escuchar el nombre de Andrés Manuel, pero en ese entonces pues estaba más ligado a otras vacas sagradas, como era Cuauhtémoc Cárdenas, como era ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita, que se acaba de morir, bueno, algunos personajes, ahorita se me fue su nombre, y entonces, Ifigenia Martínez, estaba el ingeniero, ¿cómo se llama? Ay, se me van sus nombres ahorita, perdón. Pero bueno, todos esos personajes que formaron el PRD, ¿sí? Jesús Zambrano, ¿cómo se llama? Bueno, Jesús Zambrano, bueno, al rato en otro video me acuerdo de ellos, ¿sí? Y entonces, pero estaba ahí el nombre de Andrés Manuel. Y luego supimos del fraude que le habían hecho cuando fue candidato para gobernador de Tabasco, que no era por el PRD ni tampoco por el PRI, ¿sí? Fue por otro partido, y que le hicieron fraude, y entonces él vino a México, el famoso éxodo por la democracia, en fin. Entonces empezamos a darnos cuenta de que había un personaje que era por lo menos extraño a los políticos de ese entonces, porque no llamaba a la guerra, no llamaba a usar la violencia, porque no llamaba a romper con las instituciones, porque no llamaba a la, ¿cómo se llama?, insurrección, así sin más ni más, es decir, vámonos todos a la guerra. Pues, la mayoría de nosotros ni siquiera sabe agarrar un arma, ¿no? Y les aseguro que eso hubiera pasado, no, o sea, ¿qué pasa? Porque la gente en México no se suma al movimiento zapatista, porque no era un movimiento que tuviera un proyecto colectivo, era un proyecto, buscaba un proyecto, sí, para las zonas indígenas de Chiapas, pero no había un movimiento colectivo. Yo tuve la oportunidad de estar enfrente del subcomandante Marcos y se lo dije, la lucha no puede ser nada más por unos, tiene que ser por todos. Y no lo hizo, no lo hizo. Entonces, cuando empezamos a ver a esta persona, a este sujeto que tenía unas ideas, todavía no nos las explicaba, todavía no las daba, pero sus acciones en esos momentos lo que mostraban era una persona que había estado trabajando con los chontales, siendo priista, cuando él podría haber dicho, pues como dicen, ¿no? De oca a oca el puesto que me toca, y ahora soy esto, y ahora soy esto, y ahora soy esto, ¿no? Y brincaba de un lado a otro como la gran mayoría. Fíjense que Andrés Manuel solamente ha sido 3 veces candidato y una ganó, o sea, una ya logró, en las otras 2 realmente ganó.
y fue candidato también a la gobernatura de Tabasco. Y luego fue candidato y ganó a la Ciudad de México. Entonces, él no ha sido diputado, él no ha sido senador, él no ha sido alcalde, él no ha sido, eh, ¿cómo se llama?, representante de no sé quién y de no sé cuál. Y mucha gente dice, ¿y entonces de qué trabaja? ¿De qué ha vivido? Pues él trabajó en las zonas chontales, ¿sí? Cuando Pellicer, el poeta, era gobernador. Entonces, él fue del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y él empezó a trabajar con los chontales, que es una comunidad indígena. Y luego estuvo en el Instituto en Profeco, ¿cómo se llama? Del consumidor, ¿sí? De la protección al consumidor. De alguna manera, él siempre ha estado trabajando en lugares en donde su tarea ha sido proteger a los demás. No protegerse a sí mismo, sino proteger a los demás. Cárdenas gana la gobernatura de la Ciudad de México, que ella en México, en la Ciudad de México, no se llama gobernador, se llama jefe de gobierno, pero es el equivalente a un gobernador o lo que en España se le llama presidente de comunidad. No es alcalde, ojo, no es alcalde. Bueno, Cárdenas gana la Ciudad de México cuando Andrés Manuel es el presidente del partido. ¿Sí? O sea, dense cuenta que Andrés Manuel va ganando espacios, siempre va ganando espacios, pero no se desesperó. No dijo hasta aquí, ya no puedo, hasta aquí, ¿sí? Como todos los presidentes del partido, pues reciben un salario, porque Calderón fue presidente del partido, Dante Delgado es presidente del partido, Marcos, ¿qué se llama? Marquitos, es presidente del partido, Alito Moreno es presidente del partido. ¿Y de qué creen que viven? Pues viven de eso, aparte de que roban, ¿sí? Pero López Obrador nunca se le ha demostrado nada de que haya robado. Bueno, esta es la primera parte de lo que yo quiero comentarles. Vámonos poco a poco. Ojalá que gente que votó a favor de Xóchitl Gálvez se tomen la molestia de escucharnos, porque se niegan a escucharnos. Se niegan inmediatamente, nos llaman fanáticos, chairos, que nos van a dar las croquetas, que estamos por un peso, que yo, porque ya tengo tal edad, pues yo estoy cobrando y ya siéntese señora. A ver, yo soy maestra universitaria, tengo una pensión digna. Todavía a mí me tocó una buena pensión, tampoco soy exigente en mis cosas, no me interesa hacerme millonaria, tengo un esposo que me puede ayudar económicamente, es decir, nos compartimos, no lo hago por dinero, ni siquiera estos videos los estoy haciendo por dinero, me interesa mi país. Y alguna vez mi hijo me dice, mamá, yo pensé que cuando ganara López Obrador, tú ya ibas a estar tranquila, ibas a estar bien feliz, disfrutando el triunfo. Le dijo, no, mijo, es que ganamos el poder, ganamos el gobierno, no el poder. Pero además tenemos que despertar las conciencias de las personas, sobre todo de los jóvenes, porque los jóvenes es el que tiene peor la situación a futuro si no trabajamos juntos como ciudadanía. El triunfo de Claudia Sheinbaum sí depende de López Obrador, es verdad, y sí depende de Claudia Sheinbaum, pero también depende de todos los militantes y simpatizantes de Morena que nos hemos dado a la tarea de difundir todos los mensajes. Andrés Manuel solito no puede, y él nos lo dice todos los días. Hay que difundir, hay que informar, hay que informar, hay que informar. Informar no es un delito como quiere manejar Xóchitl Gálvez. Delito es meter dinero. Delito es mentirle a la población. Delito es recibir dinero de Estados Unidos para su marea rosa.
¿sí? Que después se convierte en pues el club de los simpatizantes de Xochitl, ¿no? Para la elección. En fin, informarnos no es un delito, señores, es un derecho constitucional y el presidente tiene el deber de informarnos, el deber de advertirnos cómo está el gobierno, cuáles fueron los problemas que encontraron dentro del gobierno. Esa es una obligación, porque si no, entonces después que van a decir, no, pues era tan alcahuete como todos. O sea, ¿por qué quieren callarlo? Pues porque no les conviene que salgan toda la pobredumbre que fueron sacando. Y hasta aquí me quedo por este video. Viene después la segunda o tercera parte. Y ojalá, si les gusta, compártanlo. Vuelvo a repetir, soy Elizabeth de Alcalá, lingüista de profesión, y me gusta hacer el análisis del discurso político, pero desde una visión lo más cotidiana posible. Muchas gracias. Buenas noches.